Si hay algo que no nos sobra a los que cultivamos en macetas, es el espacio. Y aprovecharlo en vertical pues es una muy buena idea, porque precisamente ese espacio solemos desaprovecharlo. En este vídeo te enseño cómo montar un huerto o un jardín vertical, aprovechando macetas que puedas tener en casa y evitando algunos de los errores que cometí la primera vez. Bienvenidos a Picarona Blog. La inspiración para este proyecto pues me llegó a través de Pinterest. Allí encontraréis un montón de imágenes si buscáis por torre de aromáticas, macetas apiladas o macetas borrachas. Mi primer intento fue simplemente apilar una maceta encima de la tierra de la otra. ¿Qué es lo que pasa de esta manera? Pues que la tierra tiende a compactarse e incluso pierde estabilidad porque se hunde más de un lado que de otro. Buscando más ideas encontré esta en la que propone utilizar una maceta boca abajo para aguantar la que ponemos encima, pero me pareció una pérdida de espacio para cultivar, que es algo que siempre nos interesa, llenar las macetas al máximo. En ese momento fue cuando aparecieron los tubos de PVC que sobraron de la obra y se me encendió la bombilla. El tubo de PVC se corta muy fácil con una sierra de calar o con una manual de dientes pequeños. Lo de hacerle agujeros al tubo de PVC se me ocurrió pensando en que las raíces tuvieran donde seguir creciendo. La verdad es que alguna vez que lo he desmontado totalmente, cuando lo cambié, por ejemplo, de allí hasta aquí, vi que efectivamente habían raíces que se habían metido en el tubo y que, por tanto, podían aprovechar esa tierra que había metido. En vez de una sierra de corona, utilicé esta, que en realidad está pensada para hacer agujeros en la madera. Ya la había usado en los bidones de agua y funcionó sin problemas. Un consejo: si en lugar de colocar la maceta en el centro la colocáis hacia detrás, os queda mucho más espacio libre aquí para cultivar y resulta más práctico. Si queréis hacer lo de las macetas borrachas es muy simple, ahí sí que vais a necesitar el hierro corrugado, en este caso es una varilla de bambú porque lo estamos haciendo a pequeña escala, y introducís por la parte de arriba la maceta y la dejáis de lado. Añadís la siguiente y la dejáis, bueno, se supone que cuando está lleno con sustrato esto se estabiliza, ¿eh? Y la última de esta manera. Problemas que le vi yo a este sistema: se derrama mucha tierra cuando regamos, cae agua, se pierde sustrato, pero bueno, bonito es, igual para plantas que no hay que regar tan a menudo o en menos cantidad como pueden ser las suculentas, podría ser interesante. Si vas a utilizar el hierro corrugado para darle más estabilidad, clávalo en la primera maceta y a partir de ahí introduces el tubo, llenas de tierra y colocas la segunda maceta. Siempre agranda los agujeros para que tengan el diámetro del hierro corrugado antes de llenar la maceta de tierra, porque si no vas a hacer el tonto dos veces. Lo ideal es utilizar macetas de diámetros cada vez más pequeños para que estéticamente quede mejor, pero bueno, que no tiene por qué ser así. Yo, por ejemplo, en alguna tengo dos que son iguales y lo que hago simplemente es dejar el tubo un poquito más largo para que de esta manera, cuando necesito pues o trasplantar o arrancar o remover la tierra, puedes introducir las manos de una manera mucho más cómoda. No sé si se habrá oído la lluvia durante la grabación, espero que no. Ahora que ya estamos acabando, resulta que no solo deja de llover, sino que parece que se va a levantar el día, en fin. A mí este sistema me funciona. Seguro que podríamos mejorarlo. Podríamos utilizar el tubo de PVC para hacer humus de lombriz. Ahí lo dejo, es algo que habrá que probar en algún momento. De todos modos, si tienes algo que aportar, si lo has puesto en práctica, déjalo en los comentarios, es la manera de que entre todos sigamos aprendiendo. Y si has llegado hasta aquí, pues suscríbete, que aquí lo que intentamos es mejorar las cosechas en los macetehuertos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! No sé en qué momento del año me estarás viendo, pero después de las Navidades es un fantástico momento para conseguir macetones grandes y gratis, buscando en los contenedores, donde la gente suele dejar los árboles de Navidad. También es bueno dar voces a la familia y a los amigos. Es probable que tengan una maceta abandonada en su terraza o en su balcón, que estarán encantadísimos de regalarte porque se sacan un trasto de casa y tú feliz de adoptarla. O sea que eso es un win-win de manual. La inclináis. Ahora no se quiere quedar. Bueno, vale. Ahora no quiere.